¿Qué pasa, people? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya de lujo donde quiera que estéis. Lo primero me presento como siempre, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro aquí con vosotros para resumiros la última batalla del torneo de candidatos. Os pongo en situación, ronda número 14, Sergei Karjakin y Fabiano Caruana, líderes con los mismos puntos y se enfrentan en un último choque entre ellos dos. Y por supuesto la partida no ha dejado que desear, ha sido un encuentro trepidante, emocionantísimo y que ha decidido el que va a ser el nuevo retador por el título mundial, Magnus Carlsen. Ya sabéis que se van a enfrentar en un match Magnus Carlsen y Sergei Karjakin, que ha resultado vencedor en este último choque contra Fabiano Caruana. Ya sabéis que este campeonato del mundo se va a disputar en noviembre en Nueva York. Así que estaremos pendientes todos. Pero ahora os quiero comentar esta partida del día, que por supuesto no podía ser de otra manera y tiene que ser este choque entre Karjakin y Fabiano Caruana. Así que, gente, sin más, vamos a comentar qué es lo que ha sucedido en las 64 casillas y espero que disfrutéis de la partida tanto como lo he hecho yo mientras comentaba hoy en directo la misma. Bueno, pues Sergei Karjakin decide jugar E4, ¿no? Una apertura, bueno, pues ya sabéis, la más común, ¿no? Y Fabiano Caruana decide jugar C5. Lo más probable es que a Fabiano Caruana no le valiesen las tablas y por eso opta por una apertura que da posiciones de doble filo, como es la siciliana, ¿no? Ya sabéis que la defensa berlinesa, pues es lo que se viene jugando mucho en la élite, pero bueno, Fabiano quería conseguir posiciones de doble filo. Caballo F3, caballo C6, D4. Otras posibilidades aquí son, bueno, pues el Rosolimo, como sabéis, con alfil B5, ¿vale? Y bueno, otras aperturas como la Alapín, con C3, etcétera, 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 ¿no? Pero no nos vamos a extender aquí, no voy a contar un rollo demasiado grande tan temprano, ¿no? D4, la abierta, ¿no? Abriendo el centro, súper normal, caballo por D4, caballo F6 y caballo C3, ¿no? Y aquí Caruana decide jugar la siciliana clásica con D6. Muchas otras opciones de nuevo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues tenemos la tipo Pelicán con E5 o muchas otras aperturas, ¿verdad? E6 también es posible, etcétera, etcétera, etcétera. D6 y alfil G5. Llegamos a, como digo, la defensa clásica de la siciliana, donde el blanco, bueno, pues desarrolla alfil G5 y se prepara para enrocarse en largo, ¿verdad? Bien, ya sea con dama de 2, enroque largo, esto es lo más natural. Y bueno, pues las negras, obviamente ahora una jugada como G6 sería un poco rara, ¿verdad? Fianchetarse es una idea muy común en la siciliana, pero en este momento las blancas te pueden romper los dientes de tu estructura con alfil por F6, E por F6. Por tanto, las negras no juegan G6 en este tipo de posiciones y aquí la jugada más razonable es la jugada S, ¿verdad? Preparándose para el desarrollo del diablillo de F8 por la casilla E7 y posteriormente el enroque en corto, ¿no? Sergei Karjakin juega dama de 2, ¿no? Preparándonos para enrocar el largo y continuar el ataque, normalmente en el flanco de rey cuando el negro esté enrocado, ¿verdad? Y A6 es otra jugada también muy común que controla la casilla B5, ya que cuando, por ejemplo, la blanca esté enrocada en largo, una jugada como caballo B5 puede ser molesta metiendo muchísima presión sobre el punto D6, ¿verdad? Bueno, enroque largo, alfil D7 y F4, ¿no? Otra posibilidad, por supuesto, jugar F3, ¿no? Una posibilidad más tranquila, pero F4, ¿no? Karjakin va también con todo por el todo en esta partida. Y aquí H6 es una jugada que, bueno, pues obliga al alfil a decidirse qué quiere hacer. Jugar con alfil por F6, ¿verdad? Dando la pareja alfiles o con alfil H4, ¿no? Alfil H4 un poquito más flexible, todavía se reserva la opción de, por ejemplo, jugar alfil G3 en algunas líneas para preparar E5, etcétera, etcétera, etcétera. Y el negro, por supuesto, tiene menos desarrollo, veis que todavía tiene el rey en el centro, pero tiene mucho contrajuego en el flanco de dama, ¿verdad? Donde el rey blanco está enrocado. Entonces, B5 una jugada muy natural, que no solo, bueno, se prepara para mayor control de la casilla C4, pero tiene una amenaza muy directa, que es en algunas posiciones jugar B4 y el caballo puede saltar a E4 una vez hayamos resuelto el tema de la clavada en H4 y D8, ¿verdad? Y aquí, pues, alfil por F6 es una de las más conocidas en la teoría, ¿verdad? La idea, ¿cuál es? Es que uno puede pensar, bueno, aquí la partida se comió de G, ¿no? Y uno puede pensar, oye, Pepe, deja de contarme ya milongas, ¿por qué no puedo comer de dama, ¿no? Y no me arruino la estructura de peones. Bueno, pues aquí hay una jugada muy interesante, E5, ¡bum! Y la idea, ¿cuál es? Es que si D por E5, ahora caballo por B5. Fijaros qué interesante. La dama la hemos desviado de la defensa del alfil de D7 y ahora, por tanto, estamos amenazando jaque mate en una.
Y bueno, por supuesto, si las negras vuelven a D8, tratando de evitar además el doble del caballo en C7, pues bueno, con una jugada como caballo por D6, alfil D6, dama por D6, las negras tienen unos problemas brutales, de verdad, todavía no se pueden enrocar, existen maniobras como caballo A4, caballo 5, etcétera, 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 y también caballo E4, y las blancas tienen una posición muy buena. Dicho esto, hemos explicado la razón por la cual el negro normalmente captura en F6 con el peón, ¿no? Y aquí F5, ¿no? Tirando al peón Facundo a la gloria, ¿no? Tratando de abrir líneas, como tenemos ventaja de desarrollo, lo más normal es tratar de abrir líneas, ¿verdad? Puesto que este rey negro todavía está en el centro, ¿no? Pero bueno, por supuesto tiene alguna desventaja esta jugada de F5 y es que, bueno, cede la casilla de 5 para este potro que puede ser muy salvaje en algunas líneas venir a C4 también. Idea que os quiero comentar en esta posición para las blancas, ¿no? Pues una idea muy interesante sería colocar una pieza en H5, ¿verdad? Por ejemplo, alfil E2, alfil H5, ahora las negras estarían con muchísimos problemas, ya que tendrían que resolver la tensión que existe con el peón de E6, puesto que F por E6 es una amenaza, ¿no? Y las negras generalmente, en esta posición no quieren mover este peón, no quieren mover E5, ya que deja una casilla muy débil, que es la casilla de 5, no quieren comer en F5, ¿verdad? Porque abre muchísimas líneas, ¿verdad? Tras caballo por F5 o E por F5, las blancas están de lujo. Y aquí, pues, dama B6, ¿no? Es una jugada muy correcta que no solo planea cambiar en todo en D4 y llegar a un final. Los finales en este tipo de posiciones están bastante bien para las negras, puesto que su principal problema es el rey. Y cuando tenemos dama en el tablero le creamos un mayor número de problemas, ¿verdad? Aquí Karjakin decide jugar F por E6. No podéis comer en D4 por E por D7 intermedia con jaque y perdemos la partida, ¿no? Bueno, F por E6 y caballo por C6. Como os digo, una jugada como rey B1 bastante lenta. Caballo por D4 se cambia todo y esta posición no hay ningún problemilla para las negras, como os digo, debido a la pareja de alfiles. Bueno, tras caballo por C6, alfil, normalmente se captura con alfil, pero aquí Fabiano Caruana sorprendió capturando de dama, ¿no? La idea también es sencilla, él pensaba que, bueno, que el alfil en D7 pues defiende al peón de E6, pero bueno, la dama realmente también es cierto que normalmente busca este tipo de diagonales por las casillas negras en esta posición porque las blancas tienen débiles dichas casillas negras al haber perdido el alfil de este color, ¿no? Dama por C6, alfil de 3, jugada natural, las negras están amenazando quizá B4 y dama por E4 en algunas líneas, así que bueno, jugada de desarrollo normal, ¿verdad? Que además prepara una jugada que existe en este tipo de posiciones, que es la jugada E5, ¿no? Ahí yendo con todo y que es un sacrificio de peón muy interesante, que no solo permite algún jaque en G6, pero sino también permite el salto del caballo a E4 y bueno, como veis, las negras tienen mucha debilidad en esta posición, ¿no? Otra jugada muy común en este tipo de posiciones, H5. Este diablillo en F8 está un poco triste, está pasándolo mal, ¿no? Está un poco, bueno, amargado y aquí tiene una diagonal muy interesante. De hecho, si ahora cometemos una estupidez, digamos, como torre F1, vendría alfil H6, ¡babum! ¿Verdad? Y la dama está clavada, perderíamos la partida en el acto. Así que esto no es buen negocio, gente. Por tanto, después de alfil de 3, H5, rey B1, por supuesto, nos quitamos de la diagonal peligrosa y ahora jugar como alfil H6 son interesantes, pero no son tan peligrosas, ¿verdad? B4 fue jugada en la partida, caballo E2 y ahora estamos amenazando el peón de B4, dama C5 se jugó en la partida, ¿verdad? Jugada natural, volvemos a la diagonal interesante, defendemos B4 y esto es una posición de doble filo por completo, ¿no? Fijaros que el rey sigue en pelota en el centro, pero a su vez las negras tienen planes interesantes como alfil H6, A5, A4, torre C8, meter presión en la columna C, jugar a 3, ¿no? Una dama puede venir a E5 y luego a B2. Toda esta idea la vamos a ir viendo en la partida, ¿no? Bueno, tras torre HF1, las negras jugaron alfil H6, forzando a la dama a ir a la única casilla vacante que tiene, que es la casilla E1, como podéis ver. Y ahora A5, jugada interesantísima de Fabiano Caruana, sacrificando el peón de F6. La verdad que cuando estábamos viendo la partida en directo nos parecía súper peligroso. ¿Por qué? Si torre por F6, simplemente podemos jugar, por ejemplo, dama E5, ¿verdad? Y cuando la torre se retire, por ejemplo, a F3 o a F1, simplemente podemos jugar alfil G7. Fijaros qué potencia tiene ahora este diablillo con la dama, amenazando mate en una. La única jugada posible, por supuesto, es C3. Cualquier otra, mate con tomate, en la casilla B2. Por supuesto, si jugamos B3, el blanco tiene menos futuro, el rey blanco tiene menos futuro que un submarino descapotable.
por el mate en B2, C3 y ahora por ejemplo una jugada como torre B8 y podéis ver la complejidad de la posición, ¿no? Existen ideas con B por C3 y torre por B2, ¿no? Existen ideas abriendo la posición con A4, A3, rompiéndole los dientes por completo a la estructura de peones del rey blanco. Y bueno, pues por eso aquí Karjakin decide jugar B3, que primero podéis pensar, oye, si ya tenía débil en las casillas negras, ¿qué pasa, no? Aquí. Pero existe un plan muy interesante, y es que este diablillo, que aquí está un poco triste también, se viene a la casilla C4, de donde no solo presiona en E6, sino que tras un posible A4 ya por B3 de las negras, el alfil está preparado para recapturar en B3, ¿verdad? Defendiendo en A2. Además, cuando el alfil esté en C4, el caballo se podrá dirigir a la casilla D4, desde donde puede oponerse a la diagonal de una manera bastante interesante, ¿no? Debido a que la torre en D1 lo está defendiendo. Y estaréis diciendo, Pepe, deja de poner ya ese millón de flechas que tiene ahí que me está volviendo loco. Perdonadme. Las quito de un plumazo. Torre G8 fue jugada en la partida para provocar G3. Y me parece interesante, ya que, bueno, pues de esta manera, las blancas ya no tienen esta maniobra peligrosa con dama H4 metiendo presión en H5. Y aquí se juega el rey 7. Normalmente este rey no está seguro en ningún sitio y parece ser que el mejor lugar es en el centro, ¿no? Si nos enrocamos en largo existen muchas penetraciones en el flanco de rey, de dama, perdón, con alfil A6 o otra jugada, incluso abrir en C3 sería interesante cuando el rey negro esté en C8. Y se considera que el rey en E7 está mejor. Además ahora sí defendemos en la casilla F6. Alfil C4 fue jugada y ahora estábamos pensando A4, ¿no? Cuando estábamos viendo la partida en directo. Pero bueno, la verdad que tras caballo D4 la posición es bastante incómoda para las negras, ¿no? Por ejemplo, A por B3 podréis pensar simplemente C por B3, ¿no? No hay problema, la dama viene a E2, ¿no? Existen ideas interesantes con E5 y bueno, aquí parece ser que la posición negra era un poco incómoda. Entonces Fabiano Caruana aquí realizó la jugada alfil E3, ¿no? Que es una jugada súper interesante que precisamente previene a las blancas de poder llevar al potro a la casilla D4, ¿no? Y Karjakin juega torre F3. Fabiano Caruana, torre G4, activando la torre, metiendo presión sobre el punto E4. Y ahora dos posibilidades, o tres, mejor dicho, para defender ese peón. Una jugada alfil D3, ¿verdad? Que esto permite A4, A3 seguido de dama E5. Ya ves quién es el valiente que evita que haya mate aquí. Por tanto, alfil D3 no era tan correcta. La otra jugada era alfil, caballo F4. Y aquí había dos posibilidades. Una, alfil por F4. Parece que la negra no tiene ningún problema tras torre a G8 activándose. Y la otra era alfil D4, ¿no? Que creo que Fabiano era la que hubiera optado por jugar, ya que mantiene un poco más posición de doble filo y el mayor número de piezas en el tablero. Y como digo, lo más probable era que necesitara la victoria. Además, en este punto de la partida ya Vishy Anand había hecho tabla, lo que significaba que Fabiano tenía que ir a por la victoria. Y no nos ha decepcionado el americano y ha ido con todo, ¿no? La verdad, en esta partida. Bueno, pues torre G4 y aquí dama F1. Dama F1 atacando en F6, ¿verdad? Aquí torre por E4 simplemente dama, torre por F6 y no queremos dejar que penetren con tantas piezas importantes en nuestro bando. Torre F8 y aquí caballo F4. Fabiano decide jugar alfil por F4, ya que ahora está alfil, bueno, pues va a tener problemas, ¿no? Alfil por F4 y torre por F4. La otra posibilidad era G por, ¿no? Tras torre por F4, Fabiano decide ir por A4 en esta posición. La otra interesante era alfil E6, pero A4 es muy interesante. Y ahora una decisión que no es fácil de tomar aquí con las piezas blancas. B por A4. Uno puede pensar, oye, que me estoy abriendo ahí la panza, ¿no? Yo mismo estoy siendo sadomasoquista, ¿no? Me estoy abriendo aquí el enroque. Pero es que la idea de las negras es muy malévola, como os digo. Digamos que jugamos una tontería, como, bueno, pues por ejemplo, dama E2, algo así, ¿vale? A3 es la idea. Y la siguiente jugada es dama E5, ¿no? Y no es fácil controlar el mate en B2. De hecho, es muy difícil, ¿no? Vamos a tener que jugar con C3 sacrificando un peón. Por tanto, aquí, tras A4, B por A4. Y la idea es que, bueno, ahora no hay ninguna idea con A3 y el alfil en B3 va a estar muy bien. Va a proteger casi todo. Alfil por A4, dama de 3. Jugada lógica, defiende en C2. Todavía seguimos defendiendo en C4, en E4 y nos preparamos para jugar alfil B3, ¿vale? Cuando la negra juegue en torre C8. Fabiano Caruana decide jugar alfil C6, metiendo presión sobre E4. Alguna idea puede ser dama E5, cambiar un par de torres y defender en E4. Pero bueno, aquí Karjakin decide jugar alfil B3, manteniendo, bueno, resguardando al alfil en un lugar seguro y ya no tenemos que estar pendiente con nuestra dama del alfil de B3.
Torre G5, otra jugada que me gustó mucho, manteniendo el mayor número de piezas posible en el tablero para buscar opciones de victoria. Y la idea es muy interesante, defendemos en H5. Queremos llevar una torre a E5 e incrementar la presión sobre el punto E4. Además defendemos nuestro punto más débil, que es el punto E6, ¿verdad? Por tanto, Torre G5 me gustó mucho en la partida. Y E5 de Karjakin, ¿no? Aquí esto estaba ya empezándose a poner al rojo vivo, ¿no? Quedaban 10 minutos a cada jugador y estábamos todos que nos latía el corazón a 2000 por hora, ¿no? En la partida. E5, una jugada muy interesante que abre línea. Ciertamente quizá no es la que daba el módulo como mejor, pero es una jugada muy interesante. Ahora, tras torre por E5, bueno, por ejemplo, una jugada con F por E5 no la queremos realizar por dama H7, cuidado y nos pegan mate, ¿vale? Por ejemplo, si rey E8, torre por F8 y luego viene la torre a F1 con mate con tomate, ¿verdad? Total. Y, bueno, otra jugada como dama por E5 también era posible, pero torre C4 era muy interesante aquí, tratando de entrar por C7. De hecho, las negras capturaron en E5 con la torre, la jugada más natural, la dama sigue controlando en C6 y ahora dama H7 jaque. Era una posibilidad, ¿verdad? Torre F7 y bueno, parece que las negras pueden aguantar, ¿no? Y tienen de momento peón de más. Karjakin decide jugar torre C4 tras el sacrificio de peón. Esto fuerza a las negras básicamente a una sola opción, torre D5, ¿vale? Con un ataque doble, sí, torre por C5, torre por D3, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada. De hecho, las negras están aquí ya bastante mejor. Ganan, bueno, un peón de más, ¿no? C por D3, D por C5 y tenemos un peoncillo de más y mejor posición. Tras torre D5, Karjakin sabiamente mantiene las damas en el tablero, con dama E2. Y dama B6 por parte de Fabiano Caruana, ¿no? La idea, bueno, quiere retornar con esta torre a E5 y seguir defendiendo el punto E6. Aquí en la partida se jugó torre H4, ¿vale? Atacando en H5. Uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si torre D5? Bueno, pues simplemente alfil por D5 y no pasa nada, ¿no? Defendemos en E6, cuando esta torre se vaya, alfil por B3 y tendremos peón de más y el rey más o menos seguro en el centro. Pero vaya a ver cómo se empieza a poner esto de interesante y la jugada monstruosa que vamos a ver, la jugada que decide el campeón del torneo. Torre H4, torre 5, ¿no? Nos están atacando la torre, hay que moverla. Dama D3, ahora hay que tener también cuidado con las ideas con dama H7 y ahora nos están atacando también el punto D6. Por eso, alfil G2 fue jugada. Básicamente defendemos el peón de D6 y el alfil en G2 está más o menos seguro. Tras dama H7, bueno, pues siempre podemos cubrirnos con torre F7, ¿verdad? Torre D4, primera fineza por parte de Sergei Karjakin, ¿no? Forzando prácticamente la jugada D5. Porque si torre D8, ahora la dama entra en H7 con gran dolor. La diferencia es que cuando la torre está en F8, nos podemos cubrir en F7, ¿verdad? Y, bueno, tras torre 5, dama D3, alfil G2, torre D4, D5... Dama de 2 fue jugada. Otra jugada precisa que, bueno, pues queremos simplemente recapturar el peón en B4, ¿no? Bueno, Fabiano Caruana aquí estaba feliz porque todavía su Facundo seguía vivo, pero la posición era muy compleja, ¿no? Aquí es donde viene ya el momento crítico, el momento que decide el torneo de candidatos, el momento que decide ese torneo de 14 rondas que nos ha tenido en vilo durante más de 3 semanas a todos los aficionados al ajedrez. Y aquí Fabiano Caruana juega una jugada muy humana, que es la jugada torre E4, ¿no? En esta posición. La que recomendaba la máquina era alfil E4, ¿no? Sacrificando, bueno, devolviendo el peón, tras torre por B4, bueno, mantenerse con dama C6, dama C7, la posición no era todavía una locura, ¿no? De doble filo, tenemos un peón pasado en A, tenemos un centro bastante fuerte, el rey está aquí medio en braga, ¿verdad? No se sabe muy bien lo que pasaba, ¿no? Pero tras torre 4, Karjakin, con pocos minutos en el reloj, era el momento crítico de la partida y una jugada nada fácil de realizar que decidía el torneo. Cualquier otra jugada que no fuera la correcta concedía a Fabiano Caruana una ventaja bastante considerable, ¿no? Por ejemplo, tras torre por E4, alfil por E4, las negras tienen peón de más y encima nos recuperamos el peón de B4. Dama por B4 no se puede, por dama por B4 ganando la dama, ¿no? Y aquí es donde Sergei Karjakin juega la increíble torre por D5, torre por D5, brutal jugada que nos dejó a todos sorprendidos cuando estábamos viendo esta partida. Dijimos, madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde vamos? Me vuelvo loco. La idea es que tras torre por D5, E por D5, dama por D5, las blancas están completamente ganadas, pero hay que ver una sutileza más que es muy difícil de ver en apuro de tiempo, que Sergei Karjakin vio en esta posición. De momento, torre de menos limpia. La idea es que, por supuesto, estamos amenazando mate en una. Torre de 8 no es posible
por dama F7 mate, ¿verdad? Y bueno, otra jugada como dama C7, que es la que se jugó en la partida. Dama C7 parece que uno tiene todo medio controlado aquí. Tenemos la entrada en E6, la torre defendida, la entrada en F7, la entrada en D7. Todo parece que está controlado, ¿verdad? Pero aquí viene otra sutileza de Sergei Karjakin. Sergei Karjakin mueve la dama para saludar a Facundo. Se pone enfrente de Facundo del peón de F. Y qué jugada más precisa, dama F5. Increíblemente las negras tienen que abandonar. ¿Por qué? Porque estamos entrando en H7 con la dama, no hay forma de evitarlo increíblemente. No había jugada ya, ¿verdad? Por ejemplo, dama C6, pues simplemente dama H7, ¿no? Y rey E8, aquí había un dama por H5, torre F7, dama por F7 mate, ¿verdad? Y si rey E7, simplemente existe alfil de 5, otra fineza que había que ver y las negras tienen que abandonar, ¿verdad? La idea es que tras dama D6, por ejemplo, alfil por E4... ganamos la pieza con ataque a la dama y el alfil de G2 cae a la siguiente, ¿no? Brutal, dama F5 de Sergei Karjakin. En la partida se jugó torre F7. Tras alfil por F7, las negras no pueden ni siquiera capturar este alfil por dama H7 y me zampo la dama, que tengo mucha hambre. Tras alfil por F7, dama E5. Y tras torre D7, rey F8, torre D8... Caruana abandonó con las piezas negras. ¿Por qué? Si rey E7, dama D7, mate con tomate. Si rey F7, dama H7, rey E6. Y la dama viene para rematar la partida en D7 con gran dolor, ¿verdad? Pues menuda partida que hemos vivido, menuda manera de terminar el torneo de candidatos. Vaya manera más divertida e interesante de ver el desenlace de este torneo, que como digo, va a dar lugar a un match entre Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, el noruego, y el próximo retador, que es Sergei Karjakin, jugador ruso joven, que sin duda va a plantear una batalla muy interesante, ¿no? Pues esto ha sido todo desde el torneo de candidatos. Este es el último día que os hago el resumen de la partida del día. Espero que hayáis disfrutado mucho con este torneo, con los comentarios, y que por supuesto que lo estéis pasando bien donde quiera que estéis, que tengáis salud, dinero y amor. Así que yo me despido, un abrazo para todos, hasta luego, gente. ¿Qué pasa, people? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya de lujo donde quiera que estéis. Lo primero, me presento como siempre, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro aquí con vosotros para resumiros la última batalla del torneo de candidatos. Os pongo en situación, ronda número 14, Sergei Karjakin y Fabiano Caruana, líderes con los mismos puntos, y se enfrentan en un último choque entre ellos dos. Y por supuesto la partida no ha dejado que desear, ha sido un encuentro trepidante, emocionantísimo, y que ha decidido el que va a ser el nuevo retador por el título mundial, Magnus Carlsen. Ya sabéis que se van a enfrentar en un match Magnus Carlsen y Sergei Karjakin, que ha resultado vencedor en este último choque contra Fabiano Caruana. Ya sabéis que este campeonato del mundo se va a disputar en noviembre en Nueva York. Así que estaremos pendientes todos. Pero ahora os quiero comentar esta partida del día, que por supuesto no podía ser de otra manera y tiene que ser este choque entre Karjakin y Fabiano Caruana. Así que, gente, sin más, vamos a comentar qué es lo que ha sucedido en las 64 casillas, y espero que disfrutéis de la partida tanto como lo he hecho yo mientras comentaba hoy en directo la misma. Bueno, pues Sergei Karjakin decide jugar E4, ¿no? Una apertura, bueno, pues ya sabéis, la más común, ¿no? Y Fabiano Caruana decide jugar C5. Lo más probable es que a Fabiano Caruana no le valiesen las tablas, y por eso opta por una apertura que da posiciones de doble filo, como es la siciliana, ¿no? Ya sabéis que la defensa berlinesa pues es lo que se viene jugando mucho en la élite, pero bueno, Fabiano quería conseguir posiciones de doble filo. Caballo F3, caballo C6, D4. Otras posibilidades aquí son, bueno, pues el Rosolimo, como sabéis, con alfil B5, ¿vale? Y bueno, otras aperturas como la Lapín, con C3, etcétera, 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 ¿no? Pero no nos vamos a extender aquí, no voy a contar un rollo demasiado grande tan temprano, ¿no? D4, la abierta, ¿no? Abriendo el centro, súper normal, caballo por D4, caballo F6 y caballo C3, ¿no? Y aquí Caruana decide jugar la siciliana clásica con D6. Muchas otras opciones de nuevo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues tenemos la tipo Pelicán con E5 o muchas otras aperturas, ¿verdad? E6 también es posible, etcétera, etcétera, etcétera. D6 y alfil G5. Llegamos a, como digo, la defensa clásica de la siciliana, donde el blanco, bueno, pues desarrolla alfil G5 y se prepara para enrocarse en largo, ¿verdad? Bien, ya sea con dama D2, enroque largo,
Esto es lo más natural. Y bueno, pues las negras obviamente ahora una jugada como G6 sería un poco rara, ¿verdad? Fianchettarse es una idea muy común en la siciliana, pero en este momento las blancas te pueden romper los dientes de tu estructura con alfil por F6, E por F6. Por tanto, las negras no juegan G6 en este tipo de posiciones y aquí la jugada más razonable, la jugada E6, ¿verdad? Preparándose para el desarrollo del diablillo de F8 por la casilla E7 y posteriormente el enroque en corto, ¿no? Sergei Karjakin juega dama de 2, ¿no? Preparándonos para enrocar el largo y continuar el ataque, normalmente en el flanco de rey cuando el negro esté enrocado, ¿verdad? Y A6 es otra jugada también muy común que controla la casilla B5, ya que cuando, por ejemplo, la blanca esté enrocada en largo, una jugada como caballo B5 puede ser molesta metiendo muchísima presión sobre el punto D6, ¿verdad? Bueno, enroque largo, alfil D7 y F4, ¿no? Otra posibilidad, por supuesto, jugar F3, ¿no? Una posibilidad más tranquila, pero F4, ¿no? Karjakin va también con todo por el todo en esta partida. Y aquí, alfil B3, manteniendo, bueno, resguardando al alfil en un lugar seguro, y ya no tenemos que estar pendiente con nuestra dama del alfil de B3. Torre G5, otra jugada que me gustó mucho, manteniendo el mayor número de piezas posible en el tablero para buscar opciones de victoria. Y la idea es muy interesante, defendemos en H5. Queremos llevar una torre a E5 e incrementar la presión sobre el punto E4. Además defendemos nuestro punto más débil, que es el punto E6, ¿verdad? Por tanto, torre G5 me gustó mucho en la partida. Y E5 de Karjakin, ¿no? Aquí esto estaba ya empezándose a poner al rojo vivo, ¿no? Quedaban 10 minutos a cada jugador y estábamos todos que nos latía el corazón a 2000 por hora, ¿no? En la partida. E5, una jugada muy interesante que abre línea. Ciertamente quizás no es la que daba el módulo como mejor, pero es una jugada muy interesante. Ahora, tras torre por E5, bueno, por ejemplo, una jugada como F por E5 no la queremos realizar por dama H7, cuidado y nos pegan mate, ¿vale? Por ejemplo, si rey E8, torre por F8 y luego viene la torre a F1 con mate con tomate, ¿verdad? Total. Y, bueno, otra jugada como dama por E5 también era posible, pero torre C4 era muy interesante aquí, tratando de entrar por C7. De hecho, las negras capturaron en E5 con la torre, la jugada más natural, la dama sigue controlando en C6 y ahora dama H7 jaque. Era una posibilidad, ¿verdad? Torre F7 y bueno, parece que las negras pueden aguantar, ¿no? Y tienen de momento peón de más. Karjakin decide jugar torre C4 tras el sacrificio de peón. Esto fuerza a las negras básicamente a una sola opción, torre D5, ¿vale? Con un ataque doble, sí, torre por C5, torre por D3, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada. De hecho, las negras están aquí ya bastante mejor. Ganan, bueno, un peón de más, ¿no? C por D3, D por C5 y tenemos un peoncillo de más y mejor posición. Tras torre D5, Karjakin sabiamente mantiene las damas en el tablero, con dama E2. Y dama B6 por parte de Fabiano Caruana, ¿no? La idea, bueno, quiere retornar con esta torre a E5 y seguir defendiendo el punto E6. Aquí en la partida se jugó torre H4, ¿vale? Atacando en H5. Uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si torre D5? Bueno, pues simplemente alfil por D5 y no pasa nada, ¿no? Defendemos en E6, cuando esta torre se vaya, alfil por B3 y tendremos peón de más y el rey más o menos seguro en el centro. Pero vaya a ver cómo se empieza a poner esto de interesante y la jugada monstruosa que vamos a ver, la jugada que decide el campeón del torneo. Torre H4, torre 5, ¿no? Nos están atacando la torre, hay que moverla. Dama D3, ahora hay que tener también cuidado con las ideas con dama H7 y ahora nos están atacando también el punto D6. Por eso, alfil G2 fue jugada. Básicamente defendemos el peón de D6 y el alfil en G2 está más o menos seguro. Tras dama H7, bueno, pues siempre podemos cubrirnos con torre F7, ¿verdad? Torre D4, primera fineza por parte de Sergei Karjakin, ¿no? Forzando prácticamente la jugada D5. Porque si torre D8, ahora la dama entra en H7 con gran dolor. La diferencia es que cuando la torre está en F8, nos podemos cubrir en F7, ¿verdad? Y, bueno, tras torre 5, dama D3, alfil G2, torre D4, D5... Dama de 2 fue jugada. Otra jugada precisa que, bueno, pues queremos simplemente recapturar el peón en B4, ¿no? Bueno, Fabiano Caruana aquí estaba feliz porque todavía su Facundo seguía vivo, pero la posición era muy compleja, ¿no? Aquí es donde viene ya el momento crítico, el momento que decide el torneo de candidatos, el momento que decide ese torneo de 14 rondas que nos ha tenido en vilo durante más de 3 semanas a todos los aficionados al ajedrez. Y aquí Fabiano Caruana juega una jugada muy humana, haciendo presión en H5. Y aquí se juega el rey 7. Normalmente este rey no está seguro en ningún sitio y parece ser que el mejor lugar es en el centro, ¿no? Si nos enrocamos en largo existen muchas penetraciones en el flanco de rey
de dama, perdón, con alfil A6 o otra jugada, incluso abrir en C3 sería interesante cuando el rey negro esté en C8. Y se considera que el rey N7 está mejor. Además, ahora sí defendemos en la casilla F6. Alfil C4 fue jugada y ahora estábamos pensando A4, ¿no? Cuando estábamos viendo la partida en directo. Pero bueno, la verdad que tras caballo D4 la posición es bastante incómoda para las negras, ¿no? Por ejemplo, A por B3 podréis pensar simplemente C por B3, ¿no? No hay problema, la dama viene a E2, ¿no? Existen ideas interesantes con E5 y bueno... aquí parece ser que la posición negra era un poco incómoda. Entonces Fabiano Caruana aquí realizó la jugada alfil E3, ¿no? Que es una jugada súper interesante que precisamente previene a las blancas de poder llevar al potro a la casilla D4, ¿no? Y Karjakin juega torre F3. Fabiano Caruana torre G4, activando la torre, metiendo presión sobre el punto E4. Y ahora dos posibilidades, o tres, mejor dicho, para defender ese peón. Jugada alfil D3, ¿verdad? Que esto permite A4, A3 seguido de dama E5. Ya ves quién es el valiente que evita que haya mate aquí. Por tanto, alfil D3 no era tan correcta. La otra jugada era caballo F4. Y aquí había dos posibilidades. Una, alfil por F4. Parece que la negra no tiene ningún problema tras torre a G8 activándose. Y la otra era alfil D4, ¿no? Que creo que Fabiano era la que hubiera optado por jugar, ya que mantiene un poco más posición de doble filo y el mayor número de piezas en el tablero. Y como digo, lo más probable era que necesitara la victoria. Además, en este punto de la partida ya Vishy Anand había hecho tabla, lo que significaba que Fabiano tenía que ir a por la victoria. Y no nos ha decepcionado el americano y ha ido con todo, ¿no? La verdad, en esta partida. Bueno, pues torre G4 y aquí dama F1. Dama F1 atacando en F6, ¿verdad? Aquí torre por E4 simplemente torre por F6 y no queremos dejar que penetren con tantas piezas importantes en nuestro bando. Torre F8 y aquí caballo F4. Fabiano decide jugar alfil por F4, ya que ahora está alfil, bueno, pues va a tener problemas, ¿no? Alfil por F4 y torre por F4. La otra posibilidad era G por, ¿no? Tras torre por F4, Fabiano decide ir por A4 en esta posición. La otra interesante era alfil E6, pero A4 es muy interesante. Y ahora una decisión que no es fácil de tomar aquí con las piezas blancas. B por A4. Uno puede pensar, oye, que me estoy abriendo ahí la panza, ¿no? Yo mismo estoy siendo sadomasoquista, ¿no? Me estoy abriendo aquí el enroque. Pero es que la idea de las negras es muy malévola, como os digo. Digamos que jugamos una tontería, como, bueno, pues por ejemplo, dama E2, algo así, ¿vale? A3 es la idea. Y la siguiente jugada es dama E5, ¿no? Y no es fácil controlar el mate en B2. De hecho, es muy difícil, ¿no? Vamos a tener que jugar con C3 sacrificando un peón. Por tanto, aquí, tras A4, B por A4. Y la idea es que, bueno, ahora no hay ninguna idea con A3 y el alfil en B3 va a estar muy bien. Va a proteger casi todo. Alfil por A4, dama D3. Jugada lógica, defiende en C2. Todavía seguimos defendiendo en C4, en E4 y nos preparamos para jugar alfil B3, ¿vale? Cuando la negra juegue en torre C8. Fabiano Caruana decide jugar alfil C6, metiendo presión sobre E4. Alguna idea puede ser dama E5, cambiar un par de torres y defender en E4. Pero bueno, aquí Karjakin decide jugar al peón de E6. Pero bueno, la dama realmente también es cierto que normalmente busca este tipo de diagonales por las casillas negras en esta posición porque las blancas tienen débiles dichas casillas negras al haber perdido el alfil de este color, ¿no? Dama por C6, alfil D3, jugada natural, las negras están amenazando quizá B4 y dama por E4 en algunas líneas, así que bueno, jugada de desarrollo normal, ¿verdad? Que además prepara una jugada que existe en este tipo de posiciones, que es la jugada E5, ¿no? Ahí yendo con todo y que es un sacrificio de peón muy interesante. Que no solo permite algún jaque en G6, pero sino también permite el salto del caballo a E4 y bueno, como veis, las negras tienen mucha debilidad en esta posición, ¿no? Otra jugada muy común en este tipo de posiciones, H5. Este diablillo en F8 está un poco triste, está pasándolo mal, ¿no? Está un poco, bueno, amargado y aquí tiene una diagonal muy interesante. De hecho, si ahora cometemos una estupidez, digamos, como torre F1, vendría alfil H6, ¡babum! ¿Verdad? Y la dama está clavada, perderíamos la partida en el acto. Así que esto no es buen negocio, gente. Por tanto, después de alfil D3, H5, rey B1, por supuesto, nos quitamos de la diagonal peligrosa y ahora jugar como alfil H6 son interesantes, pero no son tan peligrosas, ¿verdad? B4 fue jugada en la partida, caballo E2,
Y ahora estamos amenazando el peón de B4, dama C5 se jugó en la partida, ¿verdad? Jugada natural, volvemos a la diagonal interesante, defendemos B4 y esto es una posición de doble filo por completo, ¿no? Fijaros que el rey sigue en pelota en el centro, pero a su vez las negras tienen planes interesantes como alfil H6, A5, A4, torre C8, meter presión en la columna C, jugar a 3, ¿no? Una dama puede venir a E5 y luego a B2. Toda esta idea la vamos a ir viendo en la partida, ¿no? Bueno, tras torre HF1, las blancas, las negras jugaron alfil H6, forzando a la dama a ir a la única casilla vacante que tiene, que es la casilla E1, como podéis ver. Y ahora A5, jugada interesantísima de Fabiano Caruana, sacrificando el peón de F6. La verdad que cuando estábamos viendo la partida en directo nos parecía súper peligroso. ¿Por qué? Si torre por F6, simplemente podemos jugar, por ejemplo, dama E5, ¿verdad? Y cuando la torre se retire, por ejemplo, a F3 o a F1, simplemente podemos jugar alfil G7. Fijaros qué potencia tiene ahora este diablillo con la dama, amenazando mate en una. La única jugada posible, por supuesto, es C3. Cualquier otra, mate con tomate, en la casilla B2. Por supuesto, si jugamos B3, el blanco tiene menos futuro, el rey blanco tiene menos futuro que un submarino descapotable por el mate en B2, C3 y ahora, por ejemplo, una jugada como torre B8 y podéis ver la complejidad de la posición, ¿no? Existen ideas con B por C3 y torre por B2, ¿no? Existen ideas abriendo la posición con A4, A3, rompiéndole los dientes por completo a la estructura de peones del rey blanco. Y bueno, pues por eso aquí Karyakin decide jugar B3, que primero podéis pensar, oye, si ya tenía débiles las casillas negras, ¿qué pasa, no? Aquí. Pero existe un plan muy interesante, y es que este diablillo, que aquí está un poco triste también, se viene a la casilla C4, de donde no solo presiona en E6, sino que tras un posible A4 ya por B3 de las negras, el alfil está preparado para recapturar en B3, ¿verdad? Defendiendo en A2. Además, cuando el alfil esté en C4, el caballo se podrá dirigir a la casilla D4, desde donde puede oponerse a la diagonal de una manera bastante interesante, ¿no? Debido a que la torre en D1 lo está defendiendo. Y estaréis diciendo, Pepe, deja de poner ya ese millón de flechas que tiene ahí que me está volviendo loco. Perdonadme. Las quito de un plumazo. Torre G8 fue jugada en la partida para provocar G3. Y me parece interesante, ya que, bueno, pues de esta manera, las blancas ya no tienen esta maniobra peligrosa con dama H4 metida. H6 es una jugada que, bueno, pues obliga al alfil a decidirse qué quiere hacer. Jugar con alfil por F6, ¿verdad? Dando la pareja alfiles, o con alfil H4, ¿no? Alfil H4 un poquito más flexible, todavía se reserva la opción de, por ejemplo, jugar alfil G3 en algunas líneas para preparar E5, etcétera, etcétera, etcétera. Y el negro, por supuesto, tiene menos desarrollo, veis que todavía tiene el rey en el centro, pero tiene mucho contrajuego en el flanco de dama, ¿verdad? Donde el rey blanco está enrocado. Entonces, B5 una jugada muy natural, que no solo, bueno, se prepara para mayor control de la casilla C4, pero tiene una amenaza muy directa, que es en algunas posiciones jugar B4 y el caballo puede saltar a E4 una vez hayamos resuelto el tema de la clavada en H4 y D8, ¿verdad? Y aquí, pues, alfil por F6 es una de las más conocidas en la teoría, ¿verdad? La idea, ¿cuál es? Es que uno puede pensar, bueno, aquí la partida se comió de G, ¿no? Y uno puede pensar, oye, Pepe, deja de contarme ya milongas, ¿por qué no puedo comer de dama, no? Y no me arruino la estructura de peones. Bueno, pues aquí hay una jugada muy interesante, E5, ¡bum! Y la idea, ¿cuál es? Es que si D por E5, ahora caballo por B5. Fijaros qué interesante. La dama la hemos desviado de la defensa del alfil de D7 y ahora, por tanto, estamos amenazando jaque mate en una. Y bueno, por supuesto, si las negras vuelven a D8, tratando de evitar además el doble del caballo en C7, pues bueno, con una jugada como caballo por D6, alfil D6, dama por D6, las negras tienen unos problemas brutales, de verdad, todavía no se pueden enrocar, existen maniobras como caballo A4, caballo 5, etcétera, 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 y también caballo E4, y las blancas tienen una posición muy buena. Dicho esto, hemos explicado la razón por la cual el negro normalmente captura en F6 con el peón, ¿no? Y aquí F5, ¿no? Tirando al peón Facundo a la gloria, ¿no? Tratando de abrir líneas, como tenemos ventaja de desarrollo, lo más normal es tratar de abrir líneas, ¿verdad? Puesto que este rey negro todavía está en el centro, ¿no? Pero bueno, por supuesto tiene alguna desventaja esta jugada de F5 y es que, bueno, cede la casilla E5 para este potro que puede ser muy salvaje en algunas líneas venir a C4 también. Idea que os quiero comentar en esta posición para las blancas, ¿no? Pues una idea muy interesante sería colocar una pieza en H5,
¿verdad? Por ejemplo, alfil E2, alfil H5, ahora las negras estarían con muchísimos problemas, ya que tendrían que resolver la tensión que existe con el peón de E6, puesto que F por E6 es una amenaza, ¿no? Y las negras generalmente, en esta posición no quieren mover este peón, no quieren mover E5, ya que deja una casilla muy débil, que es la casilla de 5, no quieren comer en F5, ¿verdad? Porque abre muchísimas líneas, ¿verdad? Tras caballo por F5 o E por F5, las blancas están de lujo. Y aquí, pues, dama B6, ¿no? Es una jugada muy correcta que no solo planea cambiar en todo en D4 y llegar a un final. Los finales en este tipo de posiciones están bastante bien para las negras, puesto que su principal problema es el rey. Y cuando tenemos dama en el tablero le creamos un mayor número de problemas, ¿verdad? Aquí Karjakin decide jugar F por E6. No podéis comer en D4 por E por D7 intermedia con jaque y perdemos la partida, ¿no? Bueno, F por E6 y caballo por C6. Como digo, una jugada como rey B1 bastante lenta. Caballo por D4 se cambia todo y esta posición no hay ningún problemilla para las negras, como os digo, debido a la pareja de alfiles. Bueno, tras caballo por C6, alfil, normalmente se captura con alfil, pero aquí Fabiano Caruana sorprendió capturando de dama, ¿no? La idea también es sencilla, él pensaba que, bueno, que el alfil en D7 pues defiende al